Facebook e Instagram. Radioactividades. Radioactividades. X. @reactividades. @reactividades. Cien años de Colombes, 100 años de la Vuelta Olímpica. Raúl Barbero. Uruguay ya tenía 3 campeonatos sudamericanos adjudicados. Empezaban a desflecarse aquellas glorias del año 12 por una razón de edad. Ya Piendivene no era el mismo Piendivene de entonces. Carlos Rejarone venía bajando y se produce una derrota frente a los argentinos en el Sudamericano del 21 que le hace tomar a Uruguay, ¿no?, la impresión de que hay que renovar los figurines, porque con aquellos del 12 muy sagrados, muy bonitos, ya no se podía ir y se empieza a buscar sangre nueva. Entonces, aparte de que ya se produce un hecho que es el cisma del fútbol uruguayo, que priva al fútbol nuestro de los jugadores de Peñarol, confederados en la Federación Uruguaya de Fútbol, había que renovar el plantel. No se podía concurrir al campeonato del año 1923 con la misma gente que había estado jugando en el 16, en el 17, en el 19, en el 20. Bueno. Entonces, muy bien, se hace, digamos, un patrullaje, una recorrida por los clubes chicos, y de ahí, de clubes como Universal, Lito, Charley, Bellavista, Belgrano, Misiones, empiezan a salir los valores jóvenes que van a disputar el campeonato sudamericano de 1923. Y salen de ahí, de esa generación brillante, Nasasi, el Vasco Sea, Pedro Petrone, Héctor Escarone, que ya había jugado, pero era un hombre muy joven, había jugado de 17 años en un sudamericano, tendría 23 o 24. Andrés Massali, el goalkeeper, con una cosa muy curiosa y muy extraña. Nasasi había jugado en Lito de centroforward, pasa a ser back derecho del seleccionado uruguayo y capitán. Petrone era goalkeeper en el Charley, y alguien que vio cómo shoteaba los goal kicks dijo, pero este hombre tiene un puntapié impresionante. Se lo llevó a Nacional para ponerlo de forward. Massali, que se volvía loco por un puesto en la delantera, fue el golero. ¿Verdad que estaba todo el mundo con los cables totalmente cambiados? Pero todos respondieron, ¿no? Todos, absolutamente todos. Y Nasasi, sobre todo, que jugaba al principio en un cuadrito de la Liga Nacional que se llamaba Roland Moore, va a jugar un seleccionado de esa liga a Buenos Aires con uno de la segunda división de la Asociación Argentina de Fútbol, como preliminar de un partido de Uruguay y Argentina en Buenos Aires, en el año 22 creo que fue. Y la gente se queda asombrada con aquel tipo del gorrito de lana que jugaba, que era un fenómeno, ¿no? Empiezan a preguntar quién es, ni los uruguayos que iban a jugar en el partido de fondo sabían quién era. Empezaron a correr rumores, sí, es un muchacho que vive en Bellavista, que está empleado en una marmolería, que trabaja para los mármoles del Palacio Legislativo, ¿no? Era José Nasasi. Señores, mis compañeros de Tres Cruzadas me han honrado una vez más para que agradezca en su nombre esta magnífica fiesta. El destino quiso que fuéramos nosotros los protagonistas en las conquistas de 2 campeonatos olímpicos y 1 mundial. No creo traer una nota triste a esta espléndida fiesta, recordando a los compañeros que ya no existen, porque ellos están en nuestra mesa y nuestro recuerdo. Celebremos pues nuestra fiesta
brindando porque nuevos gajos del laurel olímpico ciñan en el futuro la frente de nuestros jugadores. Entonces, ¿qué hace la asociación? Empieza a formar con el núcleo básico de Nacional, pero con esas figuras nuevas que venían surgiendo, el plantel para el seleccionado del 23. Y don Atilio Narancio, muy entusiasmado porque la generación joven respondía muy bien, le promete a esa muchachada que si ganan el campeonato sudamericano del 23, que se va a disputar acá, lo lleva a Colombia. Y ahí se empieza a hacer el enlazamiento con la FIFA, porque Uruguay todavía no estaba directamente vinculado, sino que su relación con la FIFA se hacía a través de la Liga Inglesa de Fútbol. Se incorpora a la FIFA, van a Colombia y ganan el campeonato. Alfredo Echandi. Bueno, yo creo que esa fecha marca un hito en la historia del fútbol y sobre todo del fútbol uruguayo por la significación que tuvo y todo lo que se vivía alrededor del fútbol en ese momento. Vale la pena dar una visión de todo lo que estaba pasando en el fútbol uruguayo. Primera cosa, había un cisma. El fútbol estaba dividido. La Asociación Uruguaya por un lado y la Federación Uruguaya por el otro. Nacional de un lado, Peñarol del otro. Y con el fútbol así dividido, igualmente se lograron triunfos extraordinarios. Allí también se creó el Comité Olímpico Uruguayo, que tiene mucho que ver en esta historia, porque Uruguay fue a los Juegos Olímpicos y fue la primera vez que el deporte uruguayo se hizo presente en los Juegos. En 1923 se hizo el Campeonato Sudamericano de Fútbol en nuestro país. Y solamente, como se había afiliado en esos tiempos la AUF a la FIFA, entonces solamente podían jugar los jugadores que estuvieran en la Asociación Uruguaya de Fútbol y no los que estaban en la Federación. Eso llevó a hacer un nuevo equipo y a quedar afuera algunos jugadores que normalmente jugaban en la selección. Bueno, ante esa circunstancia, Narancio le dice a los jugadores, a algunos jóvenes futbolistas que hacían sus primeras armas en la selección, bueno, les dice, si ustedes salen campeones, los invitamos a los Juegos de París. Entonces, ante esa circunstancia, bueno, como que fue un acicate más para lo que podía hacer Uruguay. Y Uruguay es campeón de América ese año. Y posteriormente había que cumplir con la promesa, pero no era fácil, porque la plata no alcanzaba. Y bueno, el propio Narancio hipotecó una chacra que tenía, consiguió dinero a través de otras personas que colaboraron y que pusieron también dinero para hacer todo esto posible, y como si esto fuera poco y con eso se hubieran arreglado todos los problemas, resulta que el Comité Olímpico en su reunión estableció que el fútbol no iba a estar bien representado en los Juegos porque la gente de la Federación no podía estar presente, y entonces no estaba todo el fútbol uruguayo. Como había viajado antes para hacer algunos partidos, Castro Martínez La Guarda, bueno, ante esa circunstancia le pusieron un telegrama para que se trasladara de España a París para hablar con Jules Rimet. Consiguió hablar con Jules Rimet. Después,
hablaron con Pierre de Coubertin, que era el presidente del Comité Olímpico Internacional. Así que presidente de FIFA y presidente del Comité Olímpico Internacional, bueno, llegaron a la conclusión, y llegó sobre todo el presidente del Comité Olímpico, a decir que el Comité Uruguayo no había sido bien formado y que tenía algunos vicios. Por lo tanto, se disolvía y quedaba como única persona delegada olímpica nada menos que el doctor Francisco Gigliani, que a su vez había sido nombrado presidente del Comité Olímpico, pero él era el único que podía tener contacto con el Comité Olímpico Internacional. Y bueno, después de idas y vueltas, mientras tanto los jugadores estaban viajando y el barco iba rumbo a España, y bueno, lo cierto es que después de todas esas conversaciones y demás, el doctor Gigliani autoriza a que Uruguay pueda jugar en los Juegos Olímpicos. Pero fue los jugadores yendo de viaje, ¿no? Sí, los jugadores estaban en pleno viaje y nunca se enteraron de la situación como estaba. Y entonces, cuando bajan en el barco, bueno, ya estaba solucionado el tema. O sea que nunca vivieron esa circunstancia de no saber si podían jugar o no en los Juegos Olímpicos. Y ahí Uruguay empezó con esa gira junto ante el Celta de Vigo, lo que determinó que bueno, el fútbol uruguayo hiciera su primera presentación en Europa y que además resultó el primer equipo latinoamericano que jugó en Europa. Y bueno, una victoria por 3-0 llevó a que un periodista dijera: por aquí pasó una ráfaga olímpica. Salve olímpicos campeones, invitos gauchos de Artigas, que a las huestes enemigas derrotaste magistral, guerreros de punta y hacha, este homenaje es el tuyo, y se empantera de orgullo al cantarte tu zorzal. Uruguayos, hermanos valientes, paladines de empuje soberbio, invencibles varones de nervios, honra y dicha de nuestra nación. Eso fue en España la previa de ir de comenzar el campeonato, ¿no? Exactamente, se jugaron 9 partidos en España y Uruguay ganó los 9. Otra que ráfaga, ya está. Sí. Llegó como uno de los favoritos. Bueno, después de lo que había mostrado en España, realmente sorprendía a todos porque no conocían. Claro, pasó a ser un desconocido absoluto porque nadie... No, era la primera vez que Uruguay estaba jugando allí, ¿no? Exactamente. Que un equipo latinoamericano estaba jugando allí. Exacto, y entonces eso marcaba algo distinto y la gente no tenía noción de cómo iba a jugar. Después de esos 9 partidos que Uruguay, donde obtenía cierto dinero para mantenerse, bueno, resulta que llegó el momento de ir a París y entonces fueron en ferrocarril, como toda la gira que la hicieron en ferrocarril desde que llegaron allí a España. Entonces, después de llegar, fueron a la Villa Olímpica y vieron que no ofrecía las condiciones necesarias. Y allí es donde deciden salir a buscar algo y encuentran el castillo de Madame Pain, donde los celestes pudieron descansar como querían y estaban allí en el castillo y tenían indudablemente mejores posibilidades de estar que en la Villa Olímpica. Y allí estuvieron mucho tiempo, porque los Juegos Olímpicos se hicieron un mes antes, es decir, el fútbol
se hizo un mes antes, y recién el programa olímpico y los premios se entregaron un mes después. Mientras tanto, Uruguay permanecía allí en Europa sin tener nada que hacer, lo que llevó a que, conocieran muchos lugares de París y también de la noche parisina, ¿no? Sí, por allí hubo algunos jugadores que quedaron también en otras historias, no tan futbolísticas, ¿no? Pero así que estuvieron, ¿cuánto tiempo en París? Y bueno, viajaron y estuvieron en España para jugar los 9 partidos un montón de días. Y después de eso fueron a París, jugaron los 5 partidos del campeonato y terminó el 9 de junio. Y ellos retornaron a Montevideo el 31 de julio. Sí, claro. O sea que tuvieron un mes más, sí. Porque después tomaron el barco y demoró 16, 17 días para llegar a Montevideo. Sí, más el viaje, o sea que tuvieron más de 3 meses afuera. Y sí. En la línea Nazaji y Arispe se mostraron también tesoneros, como Piris y Andrade Severos, gladiadores de un gran corazón. Y es de ley. Esto se transformó en un hito después, con el tiempo, en lo que puede ser polémico para algunos, el primer mundial, ¿no? En esto de estar la FIFA organizando por primera vez, o organizando. Sí, yo no sé realmente por qué nunca se tuvo en cuenta y no se utiliza lo del Mundial del 20, porque en realidad todo esto surge en 1914 en un congreso de FIFA, que FIFA dice, bueno, lamentablemente no podemos organizar juegos de campeonato del mundo, porque las circunstancias no están dadas. Vino la Primera Guerra, se suspendieron los Juegos Olímpicos, y la FIFA dijo, mientras no pueda organizar directamente la FIFA un campeonato del mundo, el campeón olímpico será considerado campeón del mundo. Entonces Uruguay siempre reivindicó ese hecho, y los diarios de la época y demás avalan eso, y muchos historiadores, todos los uruguayos y muchos de Brasil y de otros países, realmente aceptan esa circunstancia. Bélgica, que fue el campeón en el 20, no lo ha hecho valer, a pesar de que Uruguay, cuando se hicieron los juegos acá en Montevideo, el mundialito, se puso también el monumento a los campeones del mundo, y pusieron en Uruguay la bandera de Bélgica, entre las otras banderas de quienes habían sido campeones del mundo. Desde la BBC, el fútbol y la radio. Yo siempre sostengo que el fútbol tiene un antes y un después de la aparición del fútbol uruguayo y del fútbol argentino en Europa. El primer país que va a jugar a Europa es Uruguay. Hace una gira de 9 partidos por España y después juega la Olimpiada. Y ahí sorprende porque todo el fútbol europeo estaba tratando de imitar a los ingleses, los profesionales ingleses que se llamaban en esa época. Cuando aparece un fútbol tan distinto que se le llamó por parte de una cantidad de periodistas fútbol arte. Y para muestra, una crónica reproducida en el libro de Lombardo, donde se cuentan proezas, y escrita por el corresponsal de un diario alemán, luego del debut de los uruguayos en esa Olimpiada del 24 frente a Yugoslavia.
Para tener una idea de la habilidad, destreza, agilidad, belleza, potencia y espíritu mostrado en ese partido, sería necesaria una sinfonía de un músico, ya que no es posible describirlo con palabras. Poseen en el fútbol el sentido musical. Hacen todo lo que es posible hacer. Paran la pelota con cualquier parte del cuerpo, con el pecho, con las piernas, con la cabeza. En todos sus movimientos hay sensibilidad. Hay un perfecto acuerdo entre la parte física y la espiritual del juego. Concuerdan los jugadores hasta el milímetro y dirigen la pelota como con la mano. Driblean maravillosamente con las dos piernas. Corren como sprinters. Son 11 jugadores y un solo pensamiento. Cada jugador uruguayo es un corifeo y sin embargo en el equipo no hay estrellas. Todos sobresalen por igual. Lo que hicieron con los yugoslavos. Uno de estos, en su desesperación, echó manos a recursos ilícitos, pero los sudamericanos, que son un haz de nervios, no reaccionaron. Sin embargo, a pesar de lo que decía el cronista alemán, sí que había estrellas en el equipo uruguayo. Por la forma de pararse en el medio de la cancha. Bautizado como la Maravilla Negra, José Leandro Andrade fue una de las figuras. Pero dejemos que Ricardo Lombardo y Raúl Barbero se combinen nuevamente para describir la clase y personalidad de ese gran jugador uruguayo. Lo de Maravilla Negra, como se le dijo en Francia cuando lo vieron actuar, estaba radicado en la espectacularidad de su físico y en el manejo habilidoso. Y cuando él avanzaba con la pelota era prácticamente imparable. Era un absoluto bohemio. Y es más, los uruguayos, cuando la conquista de Colombes, después que terminó el campeonato fueron a un cabaret parisino y ahí fue donde se destacó justamente como un gran bailarín de tango José Leandro Andrade. En aquel momento se hacían gracias y chistes con él porque había dos vedetes en París. Uno era Josefina Baker y el otro era el Negro Andrade. Yo, por ejemplo, no le conocí una ocupación fija, que agarrar así lo que se podía llamar changas, ¿no? Cosas circunstanciales, sí, pero no, nunca pude ficharlo como un empleado de función permanente. Lo demás, casi todos se le conocían trabajos fijos. La desocupación no estaba radicada fundamentalmente en lo que es hoy, que sobra mano de obra. Por el contrario, si uno quería trabajar, enseguida se le conseguía trabajo. La mayoría de los jugadores participaban o se comprometían con un club porque le conseguían un buen trabajo. Hoy es un buen contrato. Radioactividades. Podcast. Programas de X. iVoox. Spotify. Mediospublicos.uy. Cien años de Colombes, 100 años de la Vuelta Olímpica. Alfredo, el 9 de junio, ¿cómo se vivió ese día? Bueno, se vivió de manera muy particular porque Uruguay logra la victoria y logra coronarse campeón olímpico y campeón del mundo. Entonces la gente realmente veía con asombro todo lo que hacía Uruguay y brindó una especie de reconocimiento. La gente que allí en el estadio, prácticamente en Colombes, estaba aplaudiendo
a todos los uruguayos por la gestión que habían tenido, a los jugadores, al equipo. Y bueno, entonces estaban mirando las tribunas y se les ocurrió dar una vuelta a la cancha para saludar a toda la gente que estaba realmente dando un homenaje a ellos con los aplausos y con los gritos. Y cuando pasaban los jugadores celestes que dieron la vuelta caminando, bueno, la gente muchas veces tiraba su sombrero en demostración de lo que había hecho Uruguay y del reconocimiento a la gran actuación del equipo compatriota. Y eso quedó en la historia para, de alguna manera, marcar un triunfo, dar la vuelta olímpica. Por esa razón siempre decimos que no nos gusta cuando un equipo sale campeón y no da la vuelta olímpica, porque es una falta de reconocimiento a quienes la inventaron, que fueron los uruguayos y que fueron los futbolistas de nuestro país que en el año 24 lograron tanto éxito. 14 partidos en Europa y 14 victorias, 29 en la gira y 5 en el campeonato olímpico. Quiere decir que Uruguay no solo se fue invicto, sino que ganó todos los partidos que jugó. Algo realmente impresionante. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez, con una moña fugaz o sirviendo una pared. ¿Qué jugadores uno no puede dejar de mencionar? ¿No? Más allá de que esto es un equipo y que sin duda es una labor colectiva, ¿qué jugadores y por qué vos señalás o vale la pena destacar más? En realidad habría que destacar a todos. José Leandro Andrade fue una maravilla, como se le decía, la maravilla negra. Bueno, pero no solo eso. Nasasi para mí fue el gran capitán de la historia, porque era capitán adentro de la cancha y afuera. Ahí no había director técnico, y el que decía juega este y juega el otro era Nasasi. Después, el mejor jugador del mundo en ese momento era Scaroni. Entonces hay que reconocerlo con toda su valía. Y como si esto fuera poco, Petrone, que fue un goleador excepcional, y que lamentablemente tuvo una lesión, después estuvo mucho tiempo afuera, en la gira del 25 con Nacional, pero de todos modos siguió siendo un goleador, y fue a Italia y salió goleador del calcio, y bueno, y acá siguió haciendo goles y siguió siendo campeón en el 28 y en el 30, y en los campeonatos sudamericanos. Así que fue una figura extraordinaria, y además fue quien cambió la manera de jugar de Uruguay, porque Uruguay estaba acostumbrado a jugar con Piendivene como central, como delantero central, pero Piendivene venía jugando desde atrás, y Uruguay jugaba con los 5 viniendo como en abanico, y el más retrasado era Piendivene, que venía preparando y generando el juego. Cuando el cisma, Piendivene está del lado de Peñarol, jugando en Peñarol, y por lo tanto no puede participar más de la selección. Y ahí aparece este hombre tan potente, tan goleador, que cambió el juego de Uruguay, porque jugaba de 9 de punta, y eso llevó a que
a que le hicieran el juego los demás, Scarone, los punteros y también Sea. Entonces él era muy veloz, le daban la pelota adelantada, ganaban la carrera y tenía un disparo que era inatajable. Era muy fuerte, le pegaba la pelota y bueno, conquistó y fue goleador olímpico. Esa es la verdad. Y después siguió haciendo goles con una capacidad extraordinaria. Yo siempre digo una cosa que es imposible de probar, pero digo, si no se hubiera lesionado, hubiera sido tal vez el mayor goleador de la historia, ¿no? Igual lo fue, un extraordinario goleador. Así que fue de alguna manera protagonista de ese cambio futbolístico que tuvo Uruguay en la forma y en la manera de jugar. Creo que eso es indudablemente muy, pero muy importante. Y otra cosa que merece ser señalada y muy cortito, es que gracias a lo que pensó Nasasi de dar un paso atrás y su compañero de saga, el Indio Arizpe, un paso adelante, dejaban en offside a los delanteros del equipo rival. Porque en esa época se necesitaban 3 jugadores para no quedar en offside. Y eso llevó a que un año después, en el 25, la FIFA cambiara la ley del offside. Y a partir del 25 pasó a ser solamente con 2 jugadores como actualmente. Así que también por lo que hicieron los uruguayos y por lo que de alguna manera inventaron los uruguayos, bueno, cambió todo y cambió esa ley del offside, bueno, tan comentada en otros tiempos. Néstor Moreno Mederos y Leandro Andrade. José Leandro Andrade, La Maravilla Negra. Maravilla de ver cómo lleva en los pies atadita la fantasía, corta el juego rival, sube y deja el tendal. Una vez, hace algunos años, escribimos algo de Andrade en El País. Fue en vísperas del Campeonato Mundial. Nos ocupamos especialmente de él porque habíamos sorprendido en la vidriera de un cambalache uno de sus trofeos olímpicos, la medalla de campeón. Allí, al lado de un clarinete adusto y negro como un cura, entre un par de espuelas sin dientes ya las pobres de tanto morder caminos, y unas bolas de billar cansadas de rodar, allí el pequeño disco de oro escondía su vergüenza al comentario mordaz e intencionado de las gentes. Daba lástima, y por eso escribimos. A veces escribir es como cantar, dulcifica las tristezas. Otras veces es como una confidencia que alivia las amarguras. Por eso escribimos. Aquella medallita rubia había nacido para arrimarse, mimosa, al pecho de un campeón y soñar allí al ritmo sereno de un corazón fuerte. Pero el hombre desaprensivo la arrojó a la vida, la mandó al asfalto como se manda a un clarinete o a un puñal. Esto solo pintaba la psicología de Andrade. Y adivinamos lo que habría de suceder más tarde cuando aquellas piernas oscuras y finas empezaran a hundirse en los años y las bisagras enmohecidas por muchas lluvias empezaron a chirriar. Lo predijimos. Andrade vivió con las precipitaciones e indiferencia de los triunfadores. Pareció que la vida se le entregaba para siempre y sin condiciones. El pardito humilde, que se pasó días fumando arrimado a un buzón de la estación Pocitos sin espera de que alguno lo invitara con un vinito de Avintén, subió rápidamente sobre las multitudes y las conquistó y despreció ensoberbecido. Fue a París, como el tango,
Se cambió la gorra grasienta y las alpargatas destripadas por el capelo clarete que le hacía sombra sobre los ojos y las botitas de charol que iluminaban todavía más aquellos pies privilegiados. Y lo bailaron las francesitas y lo acercaron a su corazón. Era el tango. Era, reo, compadre, varón y cruel, era el tango que triunfaba arrollándolo todo. Por eso, en lo mejor de su vida, cuando se le ofrecía la fortuna con los ojos ciegos y las mujeres con los ojos entornados, se desprendió de aquella medallita que para él no tenía otro valor que el de todas las cosas de la tierra, es decir, ninguno, porque todas las conseguía fácilmente. Espíritu excepcional, el de este negro que no conmovieron las glorias ni quebrantaron las miserias. Tipo admirable que vio con indiferencia pasar a su lado el triunfo y la celebridad y soportó con la misma hidalguía y entereza las horas tristes de la decadencia. Cuando estaba en su apogeo Andrade, más de una vez creímos descubrir en la mueca de sus labios y en sus ojos entornados que parecían mirar siempre a la distancia un infinito desprecio hacia quienes le rodeaban y proclamaban como ídolo. Entonces pensamos que el tiempo habría de castigar cruelmente su altivez. Pero poco más tarde volvemos a ver a Andrade. Había perdido su brillo y su fama, no interesaba a nadie. Había perdido sus amigos de las épocas buenas y cuando volvió al barrio tampoco encontró allí una mano que se extendiera fraterna. Había perdido todo, todo menos su gesto despectivo y la gallardía de su estampa y la indiferencia altiva hacia este mundo nuestro. Porque es así, duro, impenetrable tanto al odio como a la ternura. Esa nota que publicamos lo molestó. Quienes lo vieron en aquel momento dicen que tomó el diario y lo deshizo en virutas. Más aún, prometió tomarse venganza. Pero pasaron 2 meses, no más, y una noche de carnaval nos encontramos a Andrade confundido en una agrupación de negros frente a la redacción del diario. El tambor cruzado al pecho, los ojos cerrados en un profundo éxtasis, el oído dormido sobre el canto armonioso y dulce de los pinos. Andrade, olvidando todo resquemor, venía, él también, a ofrendarnos su simpatía con el alma puesta en pecho. En París fue la novedad. Se le dispensó una admiración supersticiosa. Se lo disputaron las lindas francesitas como un extraño amuleto, con algo de temor, algo de curiosidad y quién sabe qué extraño sensualismo salvaje. Una vez el loco romano lo fue a buscar a una dirección que el mismo José Leandro le había dado. Llegó frente a un suntuoso apartamento y pensó: ¿me habré equivocado? Igual se resolvió, y allí su sorpresa no tuvo límites. Ante la invocación de una doncella a quien lo único que se le entendía era «Monsieur Andrade», apareció José Leandro vistiendo un regio kimono de seda en aquellas habitaciones llenas de pieles, de estatuitas, de abarjou y perfumes. Un par de días más tarde, Andrade andaba de nuevo suelto. Lo aburría el amor, lo ahogaban las pieles, lo asfixiaba ese aire cargado de esencias, a él, acostumbrado a respirar fuerte en la costa de Palermo que bendice el mar y a recibir con el pecho descubierto el sol picante de la muralla. Así despreciándolo todo, se precipitó el triste final. Andrade, en la miseria, fue a parar a un sanatorio de enfermos pulmonares. Sus amigos le organizaron algunos festivales de beneficio que nunca se realizaron. Ahora, ¡qué diablos! Ahora Andrade no interesa. Hay algo de admirable y de grande en todo esto. Algo admirablemente dramático en esta vida original, personalísima, que se despegó de un buzón hediondo a perros y se levantó hasta los labios perfumados de las finísimas parisinas para ser devuelto a la calle más pobre y abandonado que antes. Hay hasta poesía. Hay, sí, poesía de arrabal, letra de tango. Sombrero y bastón,
Europa nunca había visto a un negro jugando al fútbol. En la Olimpiada del 24, José Leandro Andrade deslumbró con sus jugadas de lujo. En la línea media, este hombrón de cuerpo de goma barría la pelota sin tocar al contrario, y cuando se lanzaba al ataque, cimbreando el cuerpo, desparramaba un mundo de gente. En uno de los partidos atravesó media cancha con la pelota dormida en la cabeza. El público lo aclamaba, la prensa francesa lo llamaba la maravilla negra. Cuando el torneo terminó, Andrade se quedó un tiempo anclado en París. Allí fue errante bohemio y rey del cabaret. Los botines de charol sustituyeron a las alpargatas bigotudas que había traído de Montevideo, y un sombrero de copa ocupó el lugar de la gorra gastadita. Las crónicas de la época saludaban la estampa de aquel monarca de las noches de Pigalle, el paso elástico y bailarín, la mueca sobradora, los ojos entornados que siempre miraban de lejos y una pinta que mataba, pañuelos de seda, chaqueta a rayas, guantes de color patito y bastón con empuñadura de plata. Andrade murió en Montevideo muchos años después. Los amigos habían proyectado varios festivales en su beneficio, pero nunca se realizó ninguno. Murió tuberculoso y en la última miseria. Fue negro, sudamericano y pobre, el primer ídolo internacional del fútbol.